Esto es aterrador. El gobernador de un importante estado en México lanza un mensaje contundente y escalofriante a los cárteles tras el brutal asesinato y decapitación del nuevo alcalde. Mantén cerca a los tuyos y quédate a salvo, porque esta polémica y dramática declaración está a punto de cambiarlo todo. Una entrega negociada, un engaño o un secuestro perpetrado por sus exsocios. Estas son las tres principales hipótesis que han surgido tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, considerado uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos del planeta. La claridad en torno a su arresto, que ha sido envuelto en el misterio, ha ido disminuyendo en los últimos días, generando un incremento en las interrogantes sobre las repercusiones de su captura y su impacto en la cúpula del cartel de Sinaloa. Todos somos conscientes de que se trata de grupos que han estado involucrados durante años en actividades delictivas. Son los más notorios del país, por así decirlo, y a pesar de que se trata de un asunto sensible, no ha habido enfrentamientos entre ellos, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes. Entre las posibles reacciones se contemplan luchas por la sucesión, reconfiguraciones y divisiones dentro de la estructura criminal, así como la respuesta de organizaciones rivales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que mantiene en alerta a la población del noroeste mexicano, donde operan los hombres de El Mayo y El Chapo. Lo que uno esperaría es que con la caída del líder principal de una de las facciones, los demás intenten aprovechar la situación, declaró Laura Atuesta, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinadora del Programa de Política de Drogas. Esta hipótesis es la que prevalece en la mayoría de los análisis. Sin embargo, parece que aún no ha sucedido tal cosa. David Saucedo, un analista de seguridad, contempla 3 escenarios de violencia tras la destitución de Zambada. Una guerra por el liderazgo entre la facción de El Mayo y el grupo liderado por los Chapitos, los 4 descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán. Una lucha por el control limitándose a las células asociadas con Zambada y un conflicto con el Cartel Jalisco, buscando capitalizar la presión sobre sus adversarios. En esta evaluación también se tienen en cuenta las detenciones de Ovidio Guzmán en 2019 y 2023, el primer chapito bajo el cuidado de las autoridades estadounidenses, que fueron respondidas con violencia por el cartel y un enfrentamiento abierto con las fuerzas del orden en Sinaloa, que incluyó episodios como el famoso Culiacanazo. Asimismo, está presente el recuerdo del violento desencuentro entre el cartel de Sinaloa y el cartel de los Beltrán Leiva, que desató la violencia al inicio de la guerra contra el narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón. Hasta ahora, en los estados y municipios que conforman el Imperio de El Mayo, no se han registrado narcobloqueos, ataques a la población civil ni actos de narcoterrorismo, aclara Saucedo. Desde que Zambada fue arrestado junto a Joaquín Guzmán López en un aeropuerto rural de Nuevo México, han llegado aproximadamente 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a Sinaloa, según el semanario Río 12. Otros informes indican la presencia de cerca de 3.400 efectivos en el estado. López Obrador confirmó esta semana el refuerzo de la presencia preventiva, aunque no proporcionó cifras sobre la cantidad de agentes o militares desplegados. Este despliegue es uno de los factores que podría haber frenado una posible venganza. Un aspecto disuasorio adicional ha sido la apariencia de debilidad ante el Cartel Jalisco, que todavía es visto como un enemigo común tanto por los mayos como por los chapitos, indica Mike Vigil, exagente de la DEA. Esto podría resultar en un baño de sangre, ya que muchos podrían intentar tomar el control del cartel, advierte. La agencia antidrogas ha identificado otras 2 facciones dentro del cartel de Sinaloa: aquellos leales a Rafael Caro Quintero y quienes siguen a Aureliano Guano Guzmán, hermano de El Chapo. Hace meses, las autoridades antinarcóticos señalaron que las tensiones entre los grupos vinculados a Zambada y los Chapitos habían aumentado, un secreto que circula, alimentado por la ambición de los hijos de El Chapo, quienes asumieron el liderazgo tras la extradición de su padre en 2017. Ovidio y Joaquín Guzmán ya están en poder de Estados Unidos,
Pero Vigil asegura que no contaban con el mismo poder que sus otros dos hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, quienes continúan prófugos y son conocidos por ser más ambiciosos e impulsivos. Estas características de personalidad han sido utilizadas para argumentar que el Mayo no sospechó de Joaquín Guzmán, su ahijado, cuando supuestamente le tendió una trampa para que subiera al avión. El abogado de Zambada habla directamente de traición y un secuestro perpetrado por el hijo de El Chapo. El debate sobre las teorías en torno a la detención es significativo debido a las posibles implicaciones y los mensajes que se transmiten al cartel. Por esta razón, los gobiernos de Estados Unidos y posiblemente de México prefieren no revelar demasiados detalles, sugiere el exagente de la DEA. Se conoce mucho más sobre los Chapitos que sobre los hijos de El Mayo. Una versión que circula es que Zambada había estado considerando desde hacía años legar el control de su grupo a Vicente Zambada Niebla, su hijo. Vicentillo fue capturado en Ciudad de México en 2009 y extraditado al año siguiente a Estados Unidos, donde colaboró con las autoridades y fue liberado tras ser un testigo clave en el juicio contra El Chapo en 2018. Una vez que Vicente Zambada abandonó el mundo criminal, su padre empezó a mirar hacia otros posibles sucesores entre Ismael Zambada Sicairo, alias Mayito Flaco, e Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. Los registros judiciales en Estados Unidos indican que el Mayo se dedicó durante múltiples años a preparar a sus hijos para asumir roles en su organización. Mayito Gordo fue arrestado en 2014 en Culiacán, extraditado en 2019 y sentenciado a 9 años en California en 2021 tras declararse culpable de varios cargos relacionados con el narcotráfico. Zambada Imperial fue liberado en julio de 2022 y deportado a México, aparentemente porque su condena ya incluía el tiempo cumplido en México. Mayito Flaco es considerado uno de los fugitivos más buscados por la DEA y ha estado bajo observación de Estados Unidos durante años, aunque sigue activo en el negocio. A diferencia de los Chapitos, el Mayo ha intentado que sus hijos lleven una vida más discreta, alejándolos del perfil de influencers y de ser parte de escándalos. Explica Saucedo. Los formó desde sus inicios como narcomenudistas, ascendiendo en la organización por méritos y, por supuesto, con el apoyo de su padre, añade el experto. Serafín Zambada Ortiz, el hijo menor, parece estar ligeramente por detrás en la jerarquía. Las organizaciones criminales más importantes de México se sustentan en lazos familiares, incluyendo a su yerno Juan Carlos Félix, quien está casado con Teresita Zambada. También se menciona que algunos de sus sobrinos podrían asumir un rol más prominente. José Luis González Meza, quien ha actuado durante años como abogado de la familia Guzmán, salió esta semana para desmentir rumores de traición, asegurando que se trató de una entrega voluntaria. En un breve comunicado, declaró que la relación entre las familias ha sido impecable, hasta el punto de que existen compadrazgos y matrimonios entre ellas. El interrogante ahora es, ¿cómo reaccionarán los hombres de El Mayo ante la posibilidad de que su líder se entregue y colabore con las autoridades en Estados Unidos? Los Chapitos han crecido bajo la influencia de su padre, al igual que los Mayitos. Sus estilos de liderazgo y éxito han sido objeto de comparaciones con épocas anteriores. Vigil, por ejemplo, duda que los hijos de Zambada puedan mantener el control de la organización y llenen el vacío dejado por su padre. Es probable que Mayito Flaco asuma el liderazgo, ya que es el más fuerte en este momento, afirma. En este contexto ha surgido la teoría de que El Mayo, cuya salud reporta un deterioro considerable, había preparado un plan de sucesión que mitigaría el impacto de su eventual caída dentro de su estructura operativa. Si esto hubiera ocurrido hace un año, habría representado un cambio significativo en la geopolítica del narcotráfico en México, pero desde entonces, Zambada comenzó a delegar diversas responsabilidades a sus hijos. Parecería que contemplaba la posibilidad de retirarse por motivos de salud o de entregarse, señala Saucedo. La consultora Lantia, dirigida por el analista Eduardo Guerrero, menciona que tanto los Mayitos como los Chapitos tienen presencia en Sinaloa, Durango, Sonora y Baja California. Por otro lado, la gente de Zambada está diseminada en lugares como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato,
Querétaro y Michoacán, mientras que los descendientes del Chapo dominan en Ciudad de México y Quintana Roo, según este análisis, que se considera uno de los más acertados. El control criminal de El Mayo es considerablemente más sólido que el de los Chapitos, comenta Atuesta. Durango es un claro ejemplo, donde se ha establecido un entorno de paz y obediencia que, según entiendo, se atribuye a Zambada, añade. La especialista ha estudiado la evolución territorial de los grupos criminales por más de 15 años, desde los primeros años de la guerra contra el narcotráfico hasta 2022, y advierte sobre las regiones en transición como Zacatecas. Zacatecas se ha transformado en una zona de conflicto para proteger el Triángulo Dorado, señala la especialista como posible hipótesis. El corredor del noroeste, donde ya han surgido fracturas y luchas por el control de rutas hacia las ciudades fronterizas, son áreas de interés debido a la tensión interna dentro del cartel de Sinaloa, complementa Vigil. Si se verifica el diagnóstico del Antia, otros puntos críticos podrían situarse en Jalisco y el Bajío, territorios en disputa con el cartel Jalisco. Asimismo, la especialista subraya la importancia de observar las reacciones de los brazos armados del cartel, como Gente Nueva, que está vinculado a la estructura de Sinaloa en Chihuahua. La acusación judicial en Texas, donde permanece detenido El Mayo, profundiza en las conexiones que Zambada y el Chapo cultivaron para respaldar a sus socios en la lucha contra el cartel de Juárez, proporcionándoles armas, drogas y dinero. Atuesta teme que se repita la historia del cartel del Golfo, que fue desplazado por los Zetas, sus antiguos sicarios. Ante una aparente falta de liderazgo y el caos interno, otra posible consecuencia es que estos grupos opten por fragmentarse o separarse, lo cual podría generar un incremento en la violencia, comenta. Saucedo identifica 5 factores de alerta que podrían indicar cambios y reconfiguraciones en el mapa criminal de México tras la detención. Primero, actos de narcoterrorismo dirigidos a la población civil en lugares visibles, donde a menudo se realizan agresiones para enviar mensajes, como en centros comerciales, restaurantes o espacios públicos. En segundo lugar, ataques contra altos mandos policiales, ya que cuando un cartel invade un territorio, intenta sobornar a los agentes y asesina a aquellos que no ceden a las presiones. El tercer factor son los asesinatos de periodistas que cubren el narcotráfico o que se prestan a difundir narrativas favorables a los distintos grupos criminales. El cuarto son los movimientos de las fuerzas de seguridad y el refuerzo de elementos en ciertas áreas. Finalmente, las acciones que lleven a cabo agencias estadounidenses como la DEA en México. Cuando los agentes de la DEA llegan, todos se enteran. La respuesta del cartel puede también tener repercusiones en el ámbito político y diplomático, considerando el cambio de gobierno en México y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Resulta paradójico que especialistas coincidan en que la caída de Zambada no afectará el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La cabeza ha caído, pero las estructuras del cartel continúan en pie. No obstante, la detención puede modificar la seguridad en México, una nación que ya ha visto cientos de miles de muertes a causa de la lucha contra las drogas. Al otro lado de la frontera, decenas de miles mueren anualmente por sobredosis, en un fenómeno frecuentemente simplificado a la dinámica de oferta y demanda de narcóticos. Y uno de los movimientos más oscuros sucedió hace casi nada. El cartel sin correas, un asesinato bastante atrevido. El 6 de octubre de 2024, el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, quien era el alcalde de Chilpancingo, conmocionó a toda la nación mexicana. En un ambiente marcado por la creciente violencia, su fallecimiento ha suscitado alarmas sobre la influencia de los grupos delictivos en Guerrero. El hallazgo del cuerpo de Arcos, sin vida y con la cabeza decapitada en una camioneta abandonada en la colonia Villas del Roble, ilustra la brutalidad que prevalece en esta área. El alcalde había tomado posesión de su cargo apenas una semana antes de su desafortunado fallecimiento y ya había expresado su inquietud respecto a la seguridad pública, solicitando protección policial tras el asesinato de Francisco Gonzalo Tapia, secretario general del ayuntamiento.
Aunque Chilpancingo no se clasifica entre los municipios más violentos del país, ha sido el escenario de homicidios notorios que evidencian el dominio de los cárteles en la región. Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, es un área disputada por al menos 3 agrupaciones delictivas que buscan controlar la zona. Según un informe de ACE Consultores, los cárteles que operan en esta área son los Beltrán Leiva, el Cártel del Sur, los Tlacos y los Ardillos, quienes han dejado una profunda huella de sangre en la ciudad y sus alrededores, debido a su lucha por el control del narcotráfico, la extorsión y los secuestros. Los Tlacos y los Ardillos, 2 de los principales actores en esta guerra territorial, habían acordado en febrero de 2024 respetar las actividades de cada grupo. Sin embargo, la violencia persiste, y las muertes de funcionarios como Arcos Catalán y Tapia reflejan cómo la violencia está íntimamente relacionada con los intereses de estas organizaciones criminales. El estado de Guerrero es hogar de una variedad amplia de cárteles que operan en distintas áreas. Según un reporte de Tlachinolán, un centro de derechos humanos, los principales grupos delictivos en la región incluyen, en la zona norte, los Tlacos, la Bandera y la familia michoacana. Por otra parte, en Tierra Caliente, la familia michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Tequileros. En cuanto a la zona centro tenemos a los Tlacos, los Ardillos y Cárteles Unidos. Costa Grande incluye CJNG, los Granados, los Arreola, los Maldonado y la familia michoacana. En Acapulco solo hay una, los Rusos. Y finalmente tenemos Costa Chica con los Rusos, los Añorbe y los Ardillos. Este mapa de la violencia pone de manifiesto las complejas dinámicas entre estos grupos, quienes, aunque a veces buscan llegar a un entendimiento, continúan provocando una violencia que afecta a miles de ciudadanos. La situación es tan desesperada que el gobierno estatal y las autoridades federales han comenzado a implementar medidas urgentes para frenar la expansión de los cárteles en la región. El homicidio del alcalde de Chilpancingo es un duro golpe para la comunidad. Solo unos días después de haber asumido el cargo, Arcos había mostrado su voluntad de mejorar la seguridad en la ciudad, pero desafortunadamente se convirtió en una víctima más de la violencia que predomina en Guerrero. Las investigaciones están en curso, y aunque aún no se han hecho arrestos, los cárteles locales son los principales sospechosos del crimen. La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que se está considerando la posibilidad de que la Fiscalía General de la República se encargue del caso, lo que podría facilitar una investigación más exhaustiva y con más recursos. Sin embargo, la crisis en Guerrero trasciende el ámbito de seguridad, siendo también un problema de gobernabilidad, ya que los cárteles han logrado infiltrarse en diferentes niveles de la administración pública. El gobierno de Guerrero se ha comprometido a incrementar la vigilancia y mejorar la coordinación con las fuerzas federales. Aunque la realidad es que la lucha contra estos grupos delictivos es una batalla prolongada y compleja. El caso de Chilpancingo es solo uno de muchos que evidencia el grado de control que el crimen organizado ha logrado alcanzar en diversas partes del estado. El asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán no solo es un recordatorio de la brutalidad con la que operan los cárteles en México, sino también una llamada de atención urgente para las autoridades y la sociedad. La violencia desatada por estos grupos criminales no solo afecta a las figuras públicas, sino que también siembra el miedo y la inseguridad en la vida cotidiana de los ciudadanos. El mensaje escalofriante del gobernador es un intento desesperado por recuperar el control y enviar una señal clara a los cárteles: la impunidad no será tolerada. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que las palabras deben ir acompañadas de acciones contundentes y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil. La lucha contra el narcotráfico es una batalla prolongada y compleja que requiere no solo de fuerza y determinación, sino también de estrategias inteligentes y una colaboración internacional efectiva. La captura de líderes como Ismael El Mayo Zambada puede desestabilizar temporalmente a los cárteles, pero también puede desencadenar nuevas olas de violencia y reconfiguraciones en el mapa criminal.
Es imperativo que las autoridades no solo se enfoquen en la represión, sino también en abordar las raíces sociales y económicas que alimentan el narcotráfico. La educación, el empleo y el fortalecimiento del tejido social son esenciales para construir un futuro donde la violencia no sea la norma. En memoria de Alejandro Arcos Catalán y de todas las víctimas de esta guerra sin fin, debemos redoblar nuestros esfuerzos para construir una sociedad más justa y segura. Solo así podremos honrar su legado y avanzar hacia un México en paz. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué opinas de este atrevido movimiento por parte del cartel?